Bueno, vivimos tiempos donde va todo muy deprisa, ¿verdad? Lo que ayer estaba de moda, hoy ya es viejo, está desfasado. Yo siempre lo repito porque me hace gracia cuando mis hijos adolescentes dicen: papá, mira, he descubierto una canción súper antigua. Y es una canción a lo mejor de 2011. Y dice: bueno, pensé que me ibas a hablar de una de los Bee Gees o algo así, ¿no? De ABBA, o no sé, una canción de los años 60, 70, 80, no, una canción de 2011 es antigua. Bueno, porque vivimos en un tiempo donde todo es como demasiado inmediato, y esta inmediatez y esta urgencia nos hace perder de vista algo fundamental, y es nuestras raíces profundas. Tu vida y mi vida está fundamentada, arraigada, fundada en raíces muy, muy profundas. Y por lo tanto, al vivir enfocados o tan enfocados en el aquí y en el ahora, pasamos por alto a menudo el hecho de que lo que somos y lo que tenemos, en gran parte, es resultado de lo que otros sembraron, trabajaron y establecieron mucho antes que nosotros. ¿Amén? Y esto lo podemos aplicar a nuestra familia, a nuestra sociedad y, por supuesto, también a la iglesia. Hermanos, como cristianos, como discípulos de Jesús, pertenecemos a un árbol que fue plantado hace mucho tiempo, y sus raíces se extienden tanto que llegan hasta la eternidad y al corazón de Dios. Hasta ahí llegan las raíces del árbol en el cual hemos sido injertados. Y al igual que Timoteo, y Pablo lo reconoce, tú y yo somos receptores de un legado espiritual, un legado transmitido por nuestros mayores, como dice el apóstol Pablo, y que debemos seguir transmitiendo también a las futuras generaciones. Esa es nuestra responsabilidad, que aquello que hemos recibido del Señor por medio de nuestros mayores continúe su curso hasta que Jesús venga a recogernos. ¿Amén? Y lo primero que quiero que reflexiones conmigo es que ese es un legado de fe, y es el primer punto que vamos a ver, y un regalo de gracia. Repite conmigo: un legado de fe y un regalo de gracia. Ahora, si es de fe, no es por obras. Y como no es por obras, es de gracia. Es decir, no merecemos absolutamente ese regalo. No tenemos capacidad alguna para obtener ni merecer ese regalo, pero lo hemos recibido. ¿Amén? Otros nos lo entregaron. Y así sucesivamente. Y fijaros, aquí el apóstol Pablo, en este texto que hemos leído, reconoce el origen de la fe de Timoteo. Es una herencia familiar. Es decir, Timoteo no fue salvo porque nació en una familia cristiana, pero la fe de Timoteo previamente fue la fe de su abuela Loida y de su madre Eunice. Es decir, hay una cadena de transmisión claramente visible, que nos da un ejemplo y también un desafío a nosotros en estos días. Así que, mis amados, qué importante es la familia en la transmisión de la fe. No hay mayor legado ni regalo que podamos dejar a nuestras futuras generaciones. No hay una herencia más hermosa, poderosa y útil que la fe en Jesucristo. Amén. Los bienes materiales vienen y se van. Como dice Jesús mismo, se desvanecen. Es más, fijaros que familias aparentemente unidas, cuando llega el tiempo de cobrar la herencia, ¿qué sucede? ¿Qué les sucede a las familias perfectas que nunca se pelean cuando papá, mamá o el abuelo se muere y llega el tiempo de la herencia? Porque el amor al dinero es el principio de todos los males y lo que arruina las vidas. ¿Verdad o mentira? En cambio, la fe no. El legado de fe que hemos recibido de nuestros mayores, eso no podrá ser jamás corrompido. Eso no podrá desaparecer, porque no viene de un hombre o una mujer, viene directamente del Padre de las luces, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mis amados, qué gran honor y responsabilidad tenemos como abuelos, abuelas, como padres, como madres, como hermanos, de poder transmitir esa fe que hemos recibido. Y fijaros lo que dice el apóstol acerca de la fe, ¿cómo? No fingida. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una fe fingida. Y estos son los que vienen aquí cada domingo, se sientan, pero no están convertidos. Los que cada domingo van a las iglesias, pero no son salvos.
Y puedes decir, pastor, ¿eso existe? Claro, ha existido siempre y existirá. Porque la fe puede ser fingida. Ahora, los frutos de la fe, no. Porque al árbol no se le conoce por lo que dice, sino por lo que hace. Es decir, al árbol no se le conoce por las hojas. En una ocasión Jesús iba hacia Jerusalén y encontró una higuera a lo lejos y dice, uy, tengo hambre. Y como había muchas hojas, estaba frondosa, dijo, voy a por higos. Pero cuando se acerca, ¿qué sucede? Que no había higos. ¿Saben por qué? Porque no era tiempo de higos. Y Jesús maldijo esa higuera, y esa higuera se secó. Esto es una enseñanza que también vemos en Juan capítulo 15, cuando la palabra nos enseña que el pámpano que no lleve fruto será cortado y será echado en el fuego y quemado para siempre. Porque la fe se puede fingir, pero el fruto de la fe no. Y Pablo reconoce la fe no fingida que había en la familia de Timoteo. Reconoce que esa fe era auténtica, una fe sin hipocresía y una fe firme. Y pensad que estamos hablando en un contexto donde a los cristianos se les perseguía por su fe. En cambio, la abuela y la mamá de Timoteo fueron mujeres que creyeron en Jesús y permanecieron firmes en su fe. Solo una fe no fingida puede dar fruto, como estamos diciendo, y esa fe no fingida es la única que permite a un hombre, a una mujer, a una familia continuar el legado espiritual a través de las generaciones. Así que la pregunta que el Señor nos hace es, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe, mi hermano y mi hermana? ¿Cómo es? Porque fijaros, la palabra nos dice que si tu fe fuera como ¿qué? ¿Como el tamaño de qué? De un grano de mostaza, y a menudo pensamos que el Señor se refiere al tamaño de la fe. Con un poquito, no, se refiere a la esencia del grano de mostaza. El grano de mostaza es el único que puedes pisotear, lo puedes meter en agua durante siglos, puedes quemarlo en el fuego, lo sacas, lo plantas y sigue dando fruto. A eso se refiere la fe del grano de mostaza. Una fe inquebrantable. Y no necesita ser muy grande, necesita ser verdadera, no fingida. ¿Amén? Pues Pablo nos diría hoy día, hermanos míos, ¿cómo es vuestra fe? ¿Dudáis? ¿A la mínima que las cosas no van bien le echáis las culpas a Dios? ¿Pensáis que tal vez esto es un cuento chino, que os han engañado porque las cosas no salen como tú quieres? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Sobre qué está fundada nuestra fe, mis amados? La fe de Eunice y de Loida era una fe firme, auténtica, inquebrantable, no fingida. Y esa fue la fe que Timoteo heredó de sus mayores. Y después de que respondas a la oración o a la pregunta, ¿cómo es tu fe?, yo te pregunto, ¿qué tipo de fe estás transmitiendo a las futuras generaciones? ¿Qué tipo de fe? Y podrás decir, bueno, yo a cada día les leo la Biblia a mis hijos, yo oro por mis hijos cada día. No te estoy preguntando eso. Eso lo puede hacer hasta un incrédulo. ¿Qué tipo de fe con tu vida diaria, con tus decisiones diarias, en cómo inviertes tu tiempo, tus recursos, cómo inviertes tu vida? Es lo que determina el tipo de fe que estás viviendo y transmitiendo a las futuras generaciones. Porque los religiosos oran y expresan largas letanías, hasta por los difuntos. Pero ¿qué tipo de fe estamos transmitiendo a nuestras futuras generaciones? ¿Qué es lo que nuestros hijos están viendo en ti cuando nadie más te ve en casa? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo saludas por la mañana? ¿Cómo te conduces con tu esposo o con tu esposa? ¿Cómo te conduces con ellos? ¿Cómo te conduces con la casa de Dios? ¿Cómo te conduces en el trabajo? ¿Hay algo de lo que tengas que avergonzarte? ¿Hay algo que tengas que esconder que no quieres que tu mujer sepa? ¿Que tus hijos sepan? ¿Qué tipo de fe? Pablo reconoce que la fe que Timoteo ha heredado es una fe no fingida. Es una fe real. Es una fe digna de compartir con otros. ¿Amén? Y esa es la fe que tú y yo debemos transmitir a las futuras generaciones mientras la vivimos en el día a día. Fijaros, muchos de nosotros crecimos con abuelas y abuelos, abuelas en este caso, que oraban. Padres y madres que nos llevaban a la iglesia, que nos enseñaban con ejemplo y con fidelidad su amor por el Señor. Lo cual, mis amados, es un tesoro que no debemos dar por descontado ni por sentado. ¿Por qué? Porque la fe no se hereda, pero la fe se transmite. Así que debemos honrar a Dios y honrar a aquellos que nos hablaron de Jesús. Tal vez tus pastores o un amigo, porque nadie en tu casa era creyente.
Debemos recordar ese ejemplo de fe y debemos reproducirlo con un sentido de honra. Debemos honrar a Dios y a aquellos que oraron por nosotros durante años, aquellos que durante años sembraron la palabra en nuestros corazones cuando éramos duros y no queríamos escuchar. Debemos honrarlos y debemos imitar su ejemplo. Porque esas personas, sean de tu familia o no, son personas que han dejado un legado de fe y un regalo de gracia en ti. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora, quiero hablarte de algo en segundo lugar. Y es algo que estas personas fueron para nosotros y que ahora nosotros somos llamados a ser para las futuras generaciones. Lo tenéis ahí. Y son testigos y sembradores. Hemos recibido un legado y un regalo de hombres y mujeres que fueron testigos y que fueron sembradores. Porque a menudo hablamos del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Pero ¿saben para qué vino Pentecostés? ¿Saben para qué el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia? Para que fuéramos testigos y predicáramos de aquello que hemos visto y oído. Amén. Y esa fe no es una fe privada, una fe que yo me guardo para mí, que la vivo en soledad. No, es una fe que ha de ser compartida. Y nuestros hijos tienen que ver que lo hacemos. Ayer cuando estábamos en casa, se acostaba David tarde ya, le digo, ¿qué tal ha ido el provincial? Dice, bien. ¿Has disfrutado? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. Y digo, ¿y qué es lo que más te ha gustado? Y dice que cuando salimos a evangelizar le pude hablar a 2 personas. De eso se trata la fe. Y para ello no hay edad demasiado grande o demasiado pequeña. Entonces no es que David sea un niño diferente a otros, no. Es que David ha visto hacer a sus padres lo que hay que hacer. Hablar de Jesús a tiempo y fuera de tiempo. Entonces tú le puedes decir a tus hijos, predica a Jesús, predica a Cristo, pero si no te lo ven hacer a ti, difícilmente lo harán. Si te ven que cuando llega la hora de abrir tu boca y proclamar a Cristo te quedas callado por vergüenza o por no quedar mal delante de los demás, ellos heredarán ese legado. Asumirán eso como un comportamiento normal, pero cuando para tus hijos, para los míos, para los más pequeños, para los niños de la iglesia, es normal ver a los mayores, aunque no sean sus papás, ver a los mayores hablar de Jesús sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Para ellos es natural, porque si mi papá lo hace, yo también. Si mi papá es un testigo, yo también quiero ser un testigo. Si mi hermano mayor es un testigo, yo también quiero testificar. Si el pastor lo hace, yo también lo voy a hacer. Porque si ellos no se avergüenzan, el mismo espíritu que hay en ellos está en mí, yo lo voy a hacer también. Porque hemos leído, no habéis recibido un espíritu de temor, sino de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Amén. Así que mis amados, como dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Además de la familia carnal que hemos podido tener para conocer a Jesús, otros muchos han conocido la fe a través de los hermanos y hermanas de la iglesia y a través de los pastores, de los ministerios que Dios ha levantado en la iglesia. Hombres y mujeres que han corrido la carrera, que han peleado la buena batalla y que nos han dejado unas huellas bien claras para poder seguir. Hombres y mujeres con vidas sencillas, pero firmes en oración, en servicio y en fidelidad al Señor y a la obra. Yo, hermanos, hoy me levantaba por la mañana y daba muchas gracias al Señor por mi pastor, por mis pastores. He tenido diferentes pastores a lo largo de mi vida. He sido bendecido con hombres y mujeres que han invertido de lo que Dios les ha dado en mí. Pero de manera especial, siempre recuerdo al hermano con el cual yo me convertí. El hermano que me pastoreó de pequeñito, que me instruyó, me discipuló en mis primeros años de la fe, que me bautizó, que me inició en el ministerio, que me envió al seminario, que creyó en mí. Cuando nadie más lo hacía, yo tampoco creía en mí mismo. Pero él vio algo que nadie más fue capaz de ver. Él vio una semilla que había sido plantada hacía mucho tiempo y la regó. Y yo doy muchas gracias por mi pastor, don Rubén Fernández. Y quiero que pongáis una foto, por favor. Bueno, esa es parte de mi familia materna, ¿de acuerdo? A ver si encontráis a mi madre. Mi mamá está ahí.
Bien, el hombre que está con la Biblia sentado, ¿vale?, a vuestra izquierda, sentado con la Biblia, ese es mi pastor, don Rubén Fernández. Este hombre empezó en el ministerio con 19 años. Con 15 años lo enviaron a Inglaterra a finales de los años 50, principios de los 60, con 15 años. Y allí estudió y estuvo por 2 años intentando regresar. No pudo regresar cuando terminó el seminario porque no tenía dinero. Entonces tuvo que quedarse trabajando varios años para poder comprarse un billete y regresar. Cuando regresa, tenía 19 años, él era discípulo de don Ramón Blanco. Los más mayores lo podréis conocer o haber escuchado de él, porque don Ramón Blanco, entre otros, fue el pastor de Manolo Espejo, pastor de aquí de Jerez, fundador de Asamblea Cristiana y otros ministerios a nivel nacional. Bueno, pues mi pastor llega con 19 años, llega a Oviedo, capital del Principado de Asturias, entra en la iglesia como ayudante del pastor. Y don Ramón Blanco tiene la brillante idea de decir: mira, Rubén, ya que has llegado del seminario, yo me voy para Madrid, tú te quedas con la iglesia en Oviedo. Un joven de 19 años, en plena dictadura franquista, en la ciudad donde el dictador se casó y tenía su residencia de verano. Bueno, pues ese hombre de aquí es Rubén, mi pastor. Si miran a la derecha, hay 2 niñas. La más jovencita es mi tía Pili y la que está al lado es mi mamá. Mi mamá tenía como unos, no sé, 12, 13 años, era una casi adolescente, ¿vale? El rubio que está detrás es mi tío Ángel y la señora con el pañuelo es mi abuela Pilar y el señor de las gafas es mi abuelo Balbino y la señora del medio con las gafas de cuponero es mi bisabuela Rosa, la primera persona en mi familia que entregó su vida a Jesucristo. Bueno, estamos hablando de los años 68-69 aproximadamente. Bien, mi pastor, en aquellos años donde no había autopistas, había carreteras, por llamarlos de alguna manera, iba una vez al mes, cada mes, durante 30 años, a visitar a mi familia. Conducía a veces con una Vespa, luego con un cochecito, luego ya con un coche más grande, 120 kilómetros, verano, primavera, otoño o invierno en Asturias. Se introducía en lo que son casi los picos de Europa, dejaba el coche donde se acababa la carretera, caminaba varios kilómetros monte arriba y llegaba a la casa de mi bisabuela y de mi abuela. Allí iba el sábado, echaba el día entero, predicaba la palabra, hacía estudios bíblicos, oraba con ellos y regresaba a Oviedo para el domingo tener el culto. Un hombre que varias veces estuvo preso por causa de predicar el Evangelio en tiempos donde estaba prohibido predicar el Evangelio. Él repartía tratados por la calle, venía la Guardia Civil, lo metía en el cuartelillo, le interrogaban, como no había nada de qué acusar, lo sacaban y seguía repartiendo los folletos que le habían quedado. El mes pasado hizo 21 años que mi pastor se fue con el Señor. Tristemente no pudo conocer a Loide, por pocos meses no pudo conocer a Loide. Bueno, la conocí en fotos, le pude llevar una foto en su lecho de muerte. No pudo casarme, cosa que me hubiera gustado, pero ¿saben? Cada día de mi vida yo honro la vida de un hombre que no lo tuvo nada fácil, pero fue fiel, fue fiel. Los que sois de aquí de Rota tenéis testimonios de hombres y mujeres que también han sido fieles y vosotros sois el fruto de su ministerio. Sois el fruto de ese legado. Y si vienes de fuera, eres el fruto de alguien que trabajó duro, que sembró duro. No eres el fruto de tu buen hacer, de tu inteligencia, ni siquiera de tu fidelidad al Señor. Eres el fruto del amor de Cristo y de la perseverancia de otros que han sembrado en ti. Amén. Este hombre sirvió, mi pastor, 40 años al Señor en circunstancias muy adversas y de su ministerio surgieron cientos de almas, muchos de ellos decenas de ministerios y multitud de iglesias que a día de hoy siguen predicando el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, nuestros pastores, al igual que nuestros mayores, es decir, padres, madres, abuelos, etc., fueron testigos y sembradores del reino que nos han traspasado un legado. Y no podemos olvidarlo, no debemos olvidarlo. Si crees que antes de llegar tú no había nada, estás muy equivocado. Tú eres solamente la puntita de la puntita de la puntita del iceberg. A veces vivimos la vida creyendo que somos la última Coca-Cola del desierto, que nosotros entendemos el Evangelio, que si nosotros no estamos, esto se acaba. Mis amados hermanos, tenemos raíces muy profundas,
Tu vida y mi vida se extiende si vas hacia atrás. Y no hablo de las raíces generacionales, biológicamente hablando, hablo de las raíces espirituales de nuestra fe. Tenemos raíces muy, muy profundas. Por lo tanto, es necesario recordar a aquellos que nos precedieron. Esos que hoy, si leemos Hechos capítulo 12, son esa nube de testigos. Se han unido a la nube de testigos que está ahí alrededor nuestro, que son testigos de lo que tú y yo estamos haciendo ahora y debemos honrarlos cada día, debemos imitar su ejemplo, debemos continuar con ese llamado. ¿Saben por qué? Porque la historia, y es lo tercero que quiero compartir contigo hoy, no termina en ti. La historia no termina en ti. Quiero que leamos todos juntos el Salmo 78, versículo 1 al 7. Ábrelo, por favor, porque quiero que lo leamos juntos. Salmo 78, versículos del 1 al 7. Dice así el Salmo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Que nuestros padres, fíjate, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que Él hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Mi querido hermano y hermana, la historia no empezó en ti y tampoco termina en ti. Esta historia empezó hace muchísimos años, miles de años, y culminará cuando Jesús regrese. Así que nosotros somos un eslabón más en esa cadena. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, reconozco la fe no fingida que había en tu abuela y que había en tu mamá. Pero ahora veo que en ti también hay una fe no fingida. Ahora fijaros, si leemos bien las epístolas a Timoteo, observamos que tal vez era un hombre un tanto tímido o que se dejaba amedrentar por las circunstancias, fuera el motivo que fuera. Y Pablo, ¿qué le dice? No te avergüences de dar testimonio del Evangelio, ni de mí como esclavo de Cristo. No te avergüences. Porque no has recibido un espíritu de temor, no has recibido un espíritu de cobardía, has recibido un espíritu de poder. Yo impuse mis manos sobre ti para que el mismo espíritu que hay en mí pueda estar en ti, Timoteo. Puesto que la fe es una fe no fingida, es una fe real. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Una fe real que otros nos han transmitido y que por la fe en Cristo hemos abrazado. Amén. Por eso es tan importante congregarse, es tan importante venir cada domingo a este lugar. Es tan importante participar de todas esas actividades que como iglesia hacemos, donde la palabra de Dios es enseñada, es instruida, es compartida. Es importante invertir tiempo y dinero en nuestros hijos, en los jóvenes. ¿Por qué? Porque ese es parte del legado que les estamos dejando de parte del Señor. Es necesario, mis amados hermanos, puesto que gran parte de nuestras 24 horas de cada día las invertimos para otras cosas. Para trabajar, para descansar, un montón de horas para comer y otras tantas para estar en las redes sociales perdidos. Todo eso nos roba el enfoque. Nos hace olvidar que nuestras raíces sostienen un árbol que trasciende nuestras vidas y que quiere alcanzar a nuestras futuras generaciones. Mis amados, somos portadores de la fe que otros sembraron. Una fe que extiende sus raíces en la historia de la humanidad y que a través de la Biblia podemos incluso encontrar su origen. ¿Saben dónde está? En un caldeo que salió de Ur obedeciendo la palabra del Señor. Nuestra fe cristiana se hunde en los albores de la humanidad allá 4000 años atrás, en un hombre que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese hombre se llamaba
Abraham. Y la fe de Abraham fue una fe que no se hereda biológicamente. Es una fe que él le transmitió a Isaac, que Isaac se la transmitió a Jacob, que Jacob se la transmitió a sus hijos. Y así generación tras generación tras generación hasta llegar a Jesucristo, y entonces ya esa fe no fue exclusiva de un solo pueblo, sino que es extensiva para toda lengua, toda cultura y toda nación. Y por eso tú y yo estamos hoy aquí, porque por medio de Jesús la fe de Abraham ahora es para todo aquel que crea. Y él dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Podrá un hombre justificarse por sí mismo para ser salvo? No, claro que no. La justificación es solamente por la fe en el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué fe tuvo Abraham? Que le creyó a Dios. Creyó a Dios. ¿Y creer qué es? Una fe no fingida, una fe real. Que lo que Dios dice, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, yo lo creo y lo obedezco. Amén. Así que, mis amados, la fe que hemos heredado no se hereda biológicamente, sino que se transmite en primer lugar por el testimonio, después por la enseñanza y al final por el ejemplo. El testimonio de Jesucristo y su palabra, la enseñanza de esa palabra a los que vienen detrás nuestro y nuestro ejemplo de imitación a esa palabra. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo también soy imitador de Cristo. Hermanos, es la imitación, es la imitación. ¿Alguna vez han estado delante de un bebé que está empezando a reconocer los gestos faciales de las personas? El bebé se queda mirando y si le sonríes, ¿qué hace? Poquito a poco. Y entonces nosotros pasamos de sonreír normal a sonreír como el bebé. Empezamos hablándole bien al bebé y al final acabamos hablando mal como el bebé. No, pero si el niño no ya eso lo sabe hacer, enséñale otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos configurados para imitar, para imitarnos, nos sale natural. Yo sé que hay hermanos que les encanta, se les da fenomenal imitarme, ¿verdad, David, Elías? Hay hermanos que tienen el don de imitar al pastor, cuando el pastor no está. Son unos cobardes, son unos cobardes. Pero bueno, además de imitar al pastor en sus gestos, sus dejes, sus tics y sus manías, también espero que imiten las cosas buenas que tengo de vez en cuando, ¿no? Menos el peinado, David te lleva ventaja. Es un buen discípulo. Solo te queda quedarte cegato y ponerte gafas, David. Estamos configurados para imitar. El Señor nos ha diseñado para que aprendamos y reproduzcamos, lo vemos en la cultura. A veces pensamos que todo el mundo hace las cosas como las hacemos en Rota. Mentira. En cada pueblo las cosas funcionan de una manera. Es más, en cada familia las cosas funcionan de una manera. ¿Por qué? Porque reproducimos hábitos, costumbres, tradiciones. ¿Verdad o mentira? Pues lo mismo es con la fe. Lo mismo es con la fe. No solamente debemos hablar de lo que creemos, debemos vivir lo que creemos y entonces nuestros pequeños imitarán lo que nosotros somos. Qué importante es el ejemplo para transmitir un buen legado, ¿verdad, mis amados? Así que debemos transmitir ese legado de fe por el testimonio mismo de la palabra, la enseñanza de esa palabra y el ejemplo que nosotros les damos obedeciendo a la palabra, creyendo en Jesús como Salvador y como Redentor de nuestras almas y de la humanidad. Fijaros, voy concluyendo. 4000 años de persecuciones, rechazos y adversidades no han podido destruir nuestra fe, sino que, como Jesús mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben lo que significa esto? No que estemos ahí aguantando mientras el diablo nos ataca, no. Esto significa literalmente eso, que la iglesia avanza. Hay persecuciones, avanzamos. Hay adversidades, avanzamos. Hay oposición, avanzamos. Hay tristeza, hay dolor, avanzamos. Hay abandono, hay sufrimiento, avanzamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida no depende de nosotros, sino de aquel que nos ha llamado a vida eterna. Y Él dijo que nada podría detener su obra. Y su obra, mi amado y hermana, eres tú. Tú eres la obra maestra de Jesús. Así que si tu fe es una fe verdadera, una fe real, no fingida, nada podrá detener el avance de la obra de Cristo en tu vida. Somos llamados, por lo tanto, a ser padres espirituales de otro. ¿Has tenido algún padre espiritual? Alguien que te presentó el Evangelio, te acompañó esos primeros pasos,
Te cuidó, te protegió hasta que ya eras autónomo y te enseñó cómo caminar en la fe. Todos tenemos esos padres, tenemos que reconocerlos. Y si no los reconoces tienes un problema porque tienes muy mala memoria o eres desagradecido. Todos tenemos padres espirituales. Tú no eres fruto del azar, no, es que el Espíritu Santo me ha discipulado. Eso lo dicen las personas que no quieren sujetarse a nada ni a nadie, ni siquiera a Dios. Todos tenemos padres espirituales y por lo tanto debemos ser padres para otros. Amén. Así lo hemos recibido y así debemos darlo también. Así que la pregunta que el Señor nos hace para ir concluyendo, ¿a quién estás discipulando? ¿A quién estás discipulando? Saben, yo en este pueblo tengo discípulos que todavía no conocen a Jesús. Y tú dirás, ¿eso es posible? Claro que sí. Claro que sí. Porque desde el primer momento que alguien me conoce, está empezando a conocer a Jesús. Desde el primer momento que alguien escucha el mensaje que yo predico cada día, está empezando a saber lo que Jesús piensa y lo que Jesús hace. Por lo tanto, el proceso de discipulado en su vida ya ha comenzado hasta que llegue un momento en que el Espíritu Santo haga la obra, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y entonces en ese momento ese discipulado tendrá una fase mucho más hermosa, que es el dejarse llevar por el Espíritu Santo que vivirá en esa persona. Pero debemos ser discipuladores de otros. ¿Estamos discipulando? ¿A quiénes estamos dejando nuestro legado? ¿Las personas que pasan por tu vida después de estar contigo un tiempo son como eran antes o han cambiado? Esta pregunta te la tienes que hacer cada día. La gente que pasa por tu vida después de estar contigo un tiempo, pueden ser meses o años, ¿siguen siendo como antes o han cambiado? ¿O tienen un mayor anhelo y deseo de conocer y servir a Jesús? ¿Tienen un deseo y anhelo mayor de santificarse cada día para vivir conforme a la palabra de Dios? Ahí es donde ves si nuestra fe es una fe no fingida o es una fe falsa. ¿Cómo son las personas después de haber pasado un tiempo con nosotros? Porque lo que nosotros tenemos no es nuestro. Lo que nosotros tenemos es lo que Dios pone para dar. Y eso siempre transforma si lo que tenemos viene de parte del Señor. Amén. ¿Estás siendo un sembrador del reino o no estás siendo responsable para la futura generación? Son preguntas que debemos hacernos en esta mañana. ¿Saben por qué? Porque la historia no termina en nosotros. La historia no comenzó en ti y no termina en mí. La historia comenzó en Dios y termina en Él también. Nosotros somos eslabones de una historia maravillosa que Él está escribiendo. Es la historia de redención para la humanidad. Y da igual dónde estemos. Claro que es triste que dentro de unos meses, Loide y yo, ya no estemos físicamente con vosotros. Claro que es triste. Pero más triste sería no estar haciendo cada uno de nosotros lo que Dios nos demanda. Porque estaríamos rompiendo el eslabón de la cadena. Eso es lo que hacemos cuando no somos obedientes a la palabra del Señor, independientemente del lugar donde estemos. Debemos recibir para dar. Recibir ese legado de fe y regalo de gracia de aquellos hombres y mujeres que fueron testigos y sembradores del reino, para recordar que nosotros somos un eslabón más en la cadena y debemos transmitirlo a las futuras generaciones. Un legado espiritual que, hermanos, es un tesoro invisible pero eterno. Así que agradece al Señor por quienes te engendraron en el Evangelio. Muchos de ustedes se convirtieron seguramente con el pastor Fidel, la pastora Juanita. Agradece a Dios por sus vidas, honra sus vidas. Tal vez otros ya venían de otro lugar y se convirtieron. Piensen en esos hombres y mujeres que les engendraron en el Evangelio. Honren sus vidas, imiten su ejemplo. Muchos os habéis convertido con Loide y conmigo. Pensad en nosotros y conociéndonos como nos conocéis, honrad lo que Dios os ha dado en este tiempo y para esta generación e imitad nuestro ejemplo. Si tus padres te engendraron en el Evangelio, imita el ejemplo de tus padres. Claro que no son perfectos, pero tú tampoco. Dios no llamó a hombres y mujeres perfectos. Dios llamó a pecadores a la redención. Y no tenemos que ser perfectos para estar en la obra de Dios. Tenemos que estar dispuestos. Y cuando estamos dispuestos, el Señor lo hace. Amén. Así que honra el ejemplo de tus mayores, viviendo una fe auténtica como la vivieron ellos. Sé tú también un sembrador de fe para otros. Y hermanos, hermanas, oremos para que el Señor nos haga fieles portadores de este legado de fe. Para que seamos fieles, recordando cada día lo profundas que son nuestras raíces. ¿Saben? Para mí es más fácil tal vez porque yo puedo visualizar personas.
Tengo fotos familiares en casa que me llevan a generaciones hacia atrás. Mis papás, porque luego la historia de mi papá va por otro lado. A mis abuelos, a mi bisabuela. Pero eso no empezó ahí. Porque la persona que le habló a mi bisabuela fue un misionero cubano que vino desde Cuba buscándola. Y estuvo durante años buscándola hasta que la encontró. Y a ese hermano alguien le predicó. Y a ese otro, y a ese otro, y a ese otro. Hasta llegar a Jesús. Pero antes de Jesús vinieron los profetas. Y antes de los profetas vinieron los patriarcas. Y antes de los patriarcas estaba el primer hombre. Y antes de la nada estaba Dios. Hasta ahí se extienden nuestras raíces. Por eso el árbol es un árbol que nadie podrá remover. Pero saben, en este tiempo, tiempos difíciles, tiempos complejos, ¿verdad? Por circunstancias, las que sean, personales, familiares, sociales, políticas, económicas, son tiempos donde debemos recordar lo profundas que son nuestras raíces para no desanimarnos, para no desenfocarnos, para ver el futuro con esperanza, la esperanza que el Señor nos ofrece. Y hoy quiero recordar algo que muchos ya habréis visto en casa, pero quiero recordarlo porque es parte de la historia de ese árbol que Dios ha plantado. Es la historia de la iglesia de Rota. Hay un pequeño error en el vídeo porque dice 20 años, cuando en realidad son 60 años. Simplemente porque la persona que dio la información se fijó en el año en que se construyó este edificio. Pero claro, la historia no empezó en este edificio, empezó muchos años atrás, en un pequeño saloncito de la casa de un sastre que vino desde Ronda. En el corazón de Rota, el Centro Cristiano Puerta del Cielo se ha consolidado como un lugar de fe y servicio, una referencia para quienes buscan un espacio donde compartir y fortalecer su espiritualidad. Fundado hace más de 20 años por un pequeño grupo de creyentes, el Centro Cristiano Puerta del Cielo ha crecido con el tiempo, convirtiéndose en un pilar para muchos. En aquel momento Rota empezaba a transformarse. La Iglesia nació en un contexto complicado, donde las creencias distintas no siempre eran bien recibidas. Pero a pesar de las dificultades, además de ser un lugar de culto, el Centro Cristiano Puerta del Cielo ha sido un agente de cambio positivo, trabajando por el bienestar de su entorno a través de programas de ayuda social y colaboraciones con otras entidades. Esta comunidad ha estado siempre muy involucrada en la obra social y en el trabajo a nivel local, a nivel regional, nacional y también internacional. Desde aquí trabajamos temas de apadrinamiento de niños, sobre todo en Latinoamérica. Trabajamos apoyando misioneros en diferentes partes del mundo, mandando equipos misioneros que, aunque sean misiones cortas de tal vez 2-3 semanas, van al campo y allí pues trabajan, supervisan, enviamos fondos. Desde aquí también trabajamos a nivel de enseñanza. Un servidor pues ayuda en la Facultad de Teología aquí en España. Desde aquí acudimos a campañas solidarias que organizamos en ciudades, por ejemplo, como Ceuta y Melilla cada año. Cuando hay catástrofes naturales, como fue hace unos años en Lorca, el famoso terremoto, pues acudimos con equipos de primeros auxilios. Y bueno, es un trabajo integral. Intentamos estar allá donde hay una necesidad. Y yo estoy muy agradecido porque después de 11 años que estoy sirviendo como pastor junto a mi esposa en esta comunidad, el corazón es el mismo. Hoy, esta iglesia perteneciente a las Asambleas de Dios en España ofrece una amplia gama de actividades, desde cultos dominicales hasta jornadas de servicio comunitario, manteniendo siempre su compromiso de compartir el mensaje del Evangelio. Bueno, recibir este galardón en primer lugar fue totalmente inesperado, pero lo recibimos con muchísima gratitud y con mucha honra. Jesús decía que no hay profeta sin honra sino en su tierra, y para nosotros como comunidad mayormente formada por roteños, aunque totalmente inclusiva, con personas de diferentes países, culturas y realidades, el que nuestro pueblo nos reconozca, ponga en valor lo que llevamos haciendo casi durante 60 años y bueno, de alguna manera nos lo agradezca, es súper importante. Realmente cuando lo recibimos la noticia, lo primero que pensamos es ¿por qué nosotros? Porque conocemos a muchísimas personas que trabajan duro en este pueblo y que podrían, son dignas de recibirlo incluso antes que nosotros, pero evidentemente lo
lo valoramos muchísimo, lo agradecemos profundamente y de corazón, y además nos anima a seguir sembrando nuestras vidas y sembrando todo aquello que como creyentes recibimos de parte de Dios en un pueblo que tanto amamos y a personas que, bueno, pues aquí nos tienen para servirlos. El Centro Cristiano Puerta del Cielo no solo representa fe, sino también el compromiso con una ciudad y su gente, que reconoce su entrega y dedicación. Y es por eso que hoy, el Ayuntamiento les concede este galardón, por su vocación de servicio y su papel indispensable en la historia reciente del pueblo de Rota.